de los líderes empresariales, una conversación sobre expectativas para el próximo año en los sectores más relevantes de la economía nacional. Por eso le doy la bienvenida a esta hora al doctor Carlos Arango, presidente de Constructora Bolívar, al doctor Jorge Tavares, vicepresidente financiero del Grupo de Energía de Bogotá, y al doctor Carlos Mario Giraldo del Grupo Éxito. Va a estar moderando este panel tan especial Catherine Ortiz, ella es la líder de renta variable de Davivienda Corredores. Sin más ni más, los dejo en compañía de nuestra moderadora. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias Carlos Mario, Jorge. Vamos a estar hablando en este panel de perspectivas 2022 que viene para los sectores económicos este próximo año. Entonces estamos aquí acompañados de nuestros invitados y quisiera empezar por hacer un balance de este año. El año pasado tuvimos un año muy retador, muy difícil por la pandemia, y llegó el 2021 y sorprendió. El crecimiento económico pues ha sido muchísimo mejor. A inicio de año todo el mundo esperaba que la economía creciera alrededor de un 4% y ya estamos hablando de una cifra que puede ser cercana al 9%. Brevemente, si cada uno de ustedes me puede ayudar a hacer un balance de cómo le ha ido a cada una de sus empresas, sus sectores. Si quieres, empecemos, Carlos Mario, contigo, ¿qué ha pasado en el 2021? Yo comenzaría por decir que para el retail todo, no solamente para el Éxito, el 2020 fue un año de muchos retos. Primero tuvimos que tomar como protagonistas las medidas de bioseguridad para los clientes más importantes que se han tomado en la historia y que aún permanecen. Lo segundo es, y tal vez lo que más afectó, tuvimos cierres de almacenes en ciudades como Bogotá, pero especialmente Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, que afectaron mucho las ventas y la actividad económica. Y en lo positivo, una aceleración de toda la utilización de canales digitales por parte de los consumidores, situación que permanece hoy. Este año tenemos una recuperación importante, luego de un primer semestre que no fue el mejor, básicamente porque se dieron dos circunstancias. Uno, cierres de ciudades durante fines de semana en los meses de marzo y abril, y por supuesto las protestas de abril-mayo que fueron difíciles para todo el sector económico. A partir de junio vemos una reactivación muy importante que se ve por varias razones. Primero, hay una base de comparación baja del año anterior, entonces hay un efecto rebote. Segundo, el consumidor ha recuperado su confianza y se ve en este momento un consumo muy fuerte, no solamente en productos de no alimentos, electrónica, ropa, sino también en alimentos, en productos de consumo masivo, cosa que hace que el tercer trimestre del año y el cuarto vayan a ser trimestres históricamente altos, en este caso para nuestra organización, pero también para el sector. En nuestro caso, pues tenemos dos circunstancias adicionales que contribuyen. Uno es los formatos de innovación con resultados espectaculares, el Éxito Wow, el Carulla Fresh Market, el Super Inter Vecino, el nuevo Cash and Carry, que es un supermayorista que ante la reapertura de restaurantes, hoteles y cafeterías, pues tiene sus ventas creciendo cercanos al 20%, y adicionalmente el hecho de que desde antes de la pandemia pues veníamos con una decisión de apostarle a la omnicanalidad, es decir, a la mezcla de los canales físicos y los canales virtuales. Y los clientes hoy, eso vino para quedarse. Nosotros vendíamos el 4% en canales digitales, última milla, marketplace, comercio electrónico, apps, y hoy eso se fue al 12% y se mantiene. El consumidor cambió permanentemente y hoy lo que vemos es un consumidor
omnicanal, omnipresente, llamémoslo ambidiestro. Es decir, que compra a veces con canales online, pero que quiere también experiencias en los almacenes. Entonces está volviendo el tráfico a los almacenes, y lo interesante es que el cliente, que son ya la mayoría que compran de esta manera, son 35% más demandantes que un cliente que compra en uno o en otro canal exclusivamente. Entonces comenzaría por dar como esas luces que son positivas. Viene además los días sin IVA, que me parece que están demasiado concentrados en un trimestre. Es un reto operacional gigantesco el solo hecho de poder entregar, pero bueno, esa es la vida y esa es la ley, y lo vamos a aprovechar. Pero este último trimestre tiene 2 días sin IVA, tiene el Black Friday y tiene la Navidad. O sea, vamos a vivir en una sola temporada alta durante todos los días. Va a ser un trabajo frenético sin respirar. Gracias, Carlos Mario. Carlos, si quieres, ayúdanos tú con el brevemente balance del 2021. A ver, en el 21, en construcción de vivienda especialmente, fue espectacular, o ha sido espectacular, el crecimiento que hemos tenido durante los últimos 12 meses, sobre los 12 meses anteriores, es del 44% en unidades, del 57% en pesos. Eso es pues, medio absurdo, ese crecimiento. Digamos que nosotros en la compañía el año pasado, en medio de pandemia, crecimos el 30%, este año el 40% sobre esa cifra. Entonces los crecimientos son impresionantes. Tienen algunas amenazas en los costos, pero las ventas, pongamos, se ha incrementado mucho la vivienda de interés social, pero la vivienda diferente de interés social también. Están creciendo al mismo porcentaje. Obviamente la vivienda diferente a vivienda de interés social, sobre una base que venía pequeña, se vendían cerca de 7.000 viviendas al mes en el 2015. Eso fue bajando lentamente, llegó a cerca de 5.000, en la pandemia cayó a 3.000 y hoy estamos en 6.500 unidades, 6,5. O sea, se ha recuperado, estamos volviendo a esos niveles. La vivienda de interés social, el crecimiento pues, es similar porcentualmente, en pesos pesa mucho más la otra, pero yo diría que el resultado es muy bueno. Como decía Carlos Mario, las ventas digitales para ellos han incrementado mucho, para nosotros también. En el caso nuestro, pongamos, las ventas virtuales son el 40% de nuestras ventas. Y comprar una vivienda virtualmente, pues no nos imaginábamos que eso se diera, pero se dio y se mantuvo después de que pasó, de que se abrió la presencialidad. O sea que eso ha funcionado bien. De hecho, también hacemos las entregas digitalmente o virtualmente. La gente va sola, ya no vamos nosotros a entregarle la vivienda, en muchos casos. Entonces, cambió. Y otro punto es que los colombianos en el exterior también están comprando mucho más. No hay una cifra consolidada de la industria, pero en el caso nuestro estamos duplicando. En el año pasado crecimos casi duplicando lo del año anterior y este año vamos a volver a duplicar. Eso quiere decir que hay un apetito grande por los colombianos en el exterior por comprar aquí, y eso a pesar de los problemas también de las economías en el exterior, pero creo que todo ha sido positivo. Gracias, Carlos. Jorge, el negocio de Grupo Energía de Bogotá es un poco distinto y no tuvo pues las afectaciones tan grandes que pueden tener otros sectores más cíclicos y más atados pues a la dinámica económica como vivienda o consumo. ¿Qué ha pasado en Grupo Energía de Bogotá recientemente? ¿Cuál es el balance de este año y del año pasado? Gracias, Caterine. Sí, efectivamente pocos sectores creo que son tan resilientes y pues, se pueden reactivar tan rápido como el nuestro. Claramente el bache a que hacía referencia Carlos Mario de pues, las economías cerradas, la actividad económica
no fluyendo. Pues claramente a junio de este año ya veíamos niveles de consumo de energía, niveles de consumo de gas, que son nuestros dos principales negocios, en unos niveles incluso superiores al mes normalizado por allá febrero antes de la pandemia. Entonces, claramente se refleja esa mayor actividad económica en nuestros resultados, y eso yo creo que captura al sector de infraestructura de servicios públicos en general. Hay otro elemento que es muy positivo, y es que la cartera, como en su momento, pues por órdenes del gobierno nacional, financiamos a algunos de los clientes, pues hemos visto que sí nos están pagando. Entonces no ha surgido un problema de cartera, que era uno de los riesgos que se veía de pronto al principio de la pandemia por un tema completamente novedoso. Los clientes tienen cultura de pago y hacen el esfuerzo de pagar la cuenta de servicios públicos, un parte de normalidad también en este sentido. En el caso particular del Grupo de Energía de Bogotá, estamos creciendo las ventas un 2% en las cifras consolidadas, pero esto es un poco menor a las cifras de energía y gas, dado que en el transporte de gas en TGI nosotros tuvimos un vencimiento particular de un contrato, de unos contratos grandes que se veía pues que no iban a renovar, y eso afecta a los números, pero los titulares en general son titulares incluso más grandes, las utilidades estamos creciendo a 2 dígitos, lo cual es muy positivo. Entonces el sector refleja reactivación claramente, y la vemos sostenida en estos últimos meses, en estos últimos 2 o 3 meses del año. Gracias, Jorge. Antes de continuar en sus pantallas, van a ver reflejada una de las preguntas. Queremos pues que ustedes nos compartan cuál es el tema que consideran más relevante para ser tratado en este panel. Creo que ya en este momento pues les debe estar apareciendo la pregunta. Recuerden que aquí pues vamos a hablar de perspectivas sectoriales, qué está pasando pues en los sectores, en las empresas que nos acompañan, qué está pasando en términos de inflación, de crecimiento económico. Entonces, por favor, para que los que están conectados a través de otros métodos, YouTube, Facebook, puedan ingresar a nuestro landing y responder la pregunta. Carlos Mario, Carlos y Jorge, hemos hablado un poco, este año ha sido un año de reactivación económica, y con la reactivación económica ha llegado la inflación, un tema pues que realmente es muy importante para todos nosotros en el país, para todos los colombianos. Hemos visto incluso que en el caso del índice de precios al productor, pues el incremento en los precios ha sido demasiado grande. El índice de precios al productor está creciendo cerca de un 20%, y la inflación al consumidor alrededor de un 5%, 4-50%. ¿Cómo impacta pues esta inflación sus negocios? Esa es pues la siguiente pregunta. Si quieres empecemos, Carlos. Hemos visto pues incrementos en el hierro, el acero, gigantes, 70% en el caso del acero. ¿Qué podríamos esperar entonces en términos de precios de la vivienda, y cómo está impactando esto los costos de construcción de vivienda en Colombia? Mira, los incrementos de muchos de los materiales, el acero tiene un impacto grandísimo, subió cerca del 70%, el aluminio, crecimiento de 2 dígitos, pero grandes, debe estar 30%, el PVC, el cobre, los alambres. O sea que hay un montón de materiales que están subiendo muy por encima de la inflación, muy por encima. Y la industria nuestra es muy diferente a otras, y es porque nosotros prevendemos. Y eso ha sido históricamente una seguridad en el sector, que estamos prevendiendo. Para los bancos es un riesgo muy bajo, porque no desembolsan hasta que no esté prevendido el 60 o el 70%. Pero ahora con esto, eso se nos vuelve un problema, porque las viviendas que hemos vendido durante los últimos, de hace 3 años o hace 2 años, son las que vamos a entregar, o las que estamos construyendo durante el año 22, ya las teníamos vendidas la mayor parte, a precio fijo. Entonces, eso va
a afectar el resultado de muchas de las compañías. Entonces la inflación, terrible, va a tener ese impacto y obviamente va a hacer o que se disminuyan áreas o que se aumente precios. Porque pues, es tal el incremento de los costos que está cerca del 15% hoy, pues no lo puede absorber el margen que tienen los constructores. Gracias, Carlos. Carlos Mario, en el caso de tu negocio, pues muchísimo más. Acabas de mencionar día sin IVA. Este día sin IVA de la semana pasada fue impresionante. Se habla de que se vendieron, pues hay varias cifras, 8 billones, 7, 10 billones, no sabemos exactamente, pero demasiado. ¿Cómo se ha visto reflejada la inflación en los precios de los productos? ¿Qué categorías más afectadas que otras? Si nos puedes contar un poco de eso. Sí, yo quisiera dividir la respuesta en dos: inflación de precios y la segunda, como mencionaba Carlos, inflación de costos. Entonces, primero en precios. Según el DANE, los alimentos 12 meses vienen creciendo en precios el 11,5% alrededormente. Eso no lo habíamos visto en los últimos 8 años, donde siempre habían estado controlados muy alrededor de la inflación general del país. En el caso nuestro, del éxito, nuestros precios ponderados 12 meses de alimentos o productos de consumo masivo, que es alimentos, aseo, cuidado personal, productos frescos, ha crecido el 6,9%. ¿Por qué la diferencia? Primero, por los eventos promocionales. Segundo, la alta competencia que hay en el sector. Y tercero, hemos tenido ventajas que nos permiten trasladarle al consumidor como unos incrementos en productividad muy grandes. Yo creo que una de las cosas que el país va a ver y el mundo va a ver después de la pandemia es que todos estamos haciendo más con menos, es que todos estamos reinventando nuestras cadenas de valor y nuestra cadena de abastecimiento y hemos encontrado ahorros, oportunidades, innovación que antes eran inimaginables. Y lo segundo es que, por supuesto, nos hemos anticipado con negociaciones con varios, especialmente los proveedores internacionales, previendo el incremento de costos de productos importados. Cuando me voy a no alimentos, la situación es distinta. La ropa y los productos de hogar en general también han subido de precio, pero no tanto. La ponderación entre ropa, productos de hogar, unos más que otros, es un 6% de incremento 12 meses. Y los productos de electrónica que uno esperaría que hubieran crecido mucho más en precios por devaluación y adicionalmente por escasez de ciertos productos como los computadores, por la escasez de chips a nivel mundial, han crecido un 3,5%, mucho menos que el real, porque la verdad hubo desde el principio un muy buen abastecimiento de muchos de ellos y hasta ahora ha permanecido. El día sin IVA fue pues una locura. Primero, varias cosas. Es el primer día sin IVA en donde realmente tenemos abiertos todos los canales digitales y todos los almacenes. Entonces hubo una combinación de consumo en los dos. En segundo lugar, yo creo que la gente durante los últimos 3 meses, con el anuncio del día sin IVA, tenía represados los consumos de grandes tiquetes, electrodomésticos, televisores, computadores, teléfonos celulares, videojuegos, etcétera. En nuestro caso, pues las ventas superaron 120.000 millones de pesos en un día. Es la venta histórica más grande del éxito en toda su historia. Yo pues no les digo lo que eso significa en un sitio web para que esté en el aire. Con satisfacción decimos que el sitio web estuvo en el aire 24 horas, no se cayó, a pesar pues de que fue bombardeado en el buen sentido de la palabra por los consumidores, pero también hubo un tráfico muy interesante en los almacenes con una restricción muy importante, y es que teníamos que cumplir con el distanciamiento a la entrada de los almacenes y con el distanciamiento en las cajas registradoras y especialmente en la zona de electrodigital. Y yo diría es eso. Y finalmente, costos. El incremento de costos es evidente y viene para el año entrante. Creo que es uno de los grandes retos que viene para el año entrante, Carlos lo decía. Es decir, pensemos primero el costo de personal, el salario seguramente va a crecer un punto y medio o más sobre la inflación. Los costos de ocupación,
que normalmente crecen con la inflación o un punto más que la inflación, los costos de la energía que están creciendo de una manera importante, eso es una realidad, y otras cosas circunstanciales en el mundo, por ejemplo el costo de los seguros, que responde a otras variantes distintas, pero que es un costo importante para todo el sector empresarial. Tocas un punto bien importante, Carlos Mario, los precios de la energía, y aquí seguramente Jorge nos va a ayudar un poco. Venimos pues inflación, ya lo han dicho, inflación de costos. Acabamos de pasar la subasta de renovables no convencionales, la segunda subasta. Los precios de esta subasta un 60% por encima de los precios del 2019. ¿Crees que veremos también presiones inflacionarias mucho más grandes en los precios de los servicios públicos, la energía, el gas para el próximo año? Caterine, pues la industria es una industria regulada y en el corto plazo lo que captura es la inflación. Y en parte del negocio de distribución, en parte del negocio de gas, es la inflación al productor, que como mencionaba, o sea, la inflación al productor está 10-12%, lo cual es una dislocación histórica. Uno pone una serie larga y pues nunca se había visto una separación tan grande entre el IPC y el IPP, y eso sí tiene una afectación. Ahora, la noticia, hay dos noticias buenas en ese contexto. De todas maneras, la hidrología ha sido muy constructiva, ha sido una buena hidrología. Hoy los embalses están al 85% y eso nos permite ver que pues, no va a haber un pico en precios en bolsa de energía. Esto afecta a la energía no contratada, pero puede ser un 20%, un 25% de la energía total que venden los distribuidores de energía. Entonces, eso debería poder compensar. Hay un periodo corto de desfase mientras los precios de bolsa se ven reflejados en las cuentas de los clientes finales. Es por ese lado bien. Volviendo a tu punto de la subasta de no convencionales, de solar y eólica. Claramente la devaluación tiene un impacto porque pues, los componentes principales son componentes en dólares y a nivel mundial los paneles solares han subido de precio. Entonces, esta subasta claramente captura esas dos realidades. Sin embargo, yo creo que el punto era que la subasta anterior había tenido precios tal vez muy bajos. Entonces, es difícil predecir el futuro, sobre todo, pero creo que estos nuevos precios tienden a reflejar una realidad económica un poco de más largo plazo que la subasta hipercompetida que hubo en la primera subasta. Además, porque fueron muchos los participantes que quedaron adjudicados. Entonces, sí refleja unas expectativas de rentabilidad de varios agentes del mercado. 8 agentes del mercado quedaron asignados con esos 900 megas de proyectos. Yo creo que la subasta consolida el tema de que solar y eólico va a seguir proveyendo energía a futuro y hay unas inversiones muy significativas, 2.500 millones de dólares allí, pero no son ajenos a la inflación y realmente nos movemos en un ciclo económico mundial en ese frente. Gracias, Jorge. Aquí revisando las respuestas de ustedes, pues sin duda el tema de la inflación es un tema que nos preocupa a todos. En el libro hacemos pues mucho énfasis en nuestra perspectiva y en lo que estamos pensando en términos de inflación y que sin duda pues este es uno de los temas más importantes a monitorear en el 2022. Vamos a hacer pues un ejercicio un poco distinto. Voy a hacerles unas preguntas un poco más puntuales y más enfocadas en cada una de sus empresas, de sus sectores. Voy a empezar contigo, Jorge. Cuéntanos un poco del acuerdo al que llegó Grupo Energía de Bogotá con el Grupo Enel. De este acuerdo venimos hablando durante muchos años, todos los analistas pendientes de qué iba a pasar. Finalmente se firma un acuerdo que pues llega a una serie de marcos en términos de distribución de dividendos, etcétera, etcétera. Quisiera que nos cuentes qué viene en conjunto entre Grupo Energía de Bogotá y el Grupo Enel en términos de inversiones en dividendos para los accionistas. ¿Qué significa? Pues es la pregunta más relevante, es lo más significativo estratégicamente que ha pasado en el Grupo Energía de Bogotá en los últimos 3 años, al menos.
Me extiendo entonces un poco. Lo principal es un elemento de gestión de riesgo. O sea, teníamos en riesgo las dos principales inversiones del grupo. Teníamos una disputa desafortunadamente por muchos años con nuestro socio, dado que el acuerdo de accionistas del 97 pues, no cubría nuevas tecnologías, no cubría nuevos negocios. Y el llegar a un acuerdo elimina ese riesgo, elimina el riesgo de que se marchitaran los dos negocios principales del grupo, la generación de energía y la distribución de energía en el Cundinamarca, en Bogotá y Cundinamarca. Entonces, eliminar ese riesgo era muy importante y generar unas bases de crecimiento sólidas. Acordamos cómo vamos a gestionar la compañía hacia futuro y cubrimos muchos elementos que creo que es una renovación de votos de ese acuerdo del 97 y nos debiera servir por al menos 20 años. Como bien lo dices, entonces vamos a recibir caja adicional, está claramente la fórmula de distribución de dividendos, donde nos debería dar 90% de distribución por parte de estas compañías y vamos a poder aprovechar a través de esa compañía conjunta en el Colombia el crecimiento de las renovables no convencionales. El portafolio de Enel Green Power, incluyendo lo que adjudicó la semana pasada, es un portafolio que va a permitir crecer más de 2.000 megavatios hasta el 2025. Es una compañía que no tenía crecimiento, va a poder crecer casi el 70%, lo cual es el 50%, lo cual es muy favorable y sin duda nos va a posicionar como el líder en solar y eólica en Colombia, apalancados a esa trayectoria que tiene Enel en el mundo. Pero además en distribución, la ciudad, los ciudadanos, el mismo distrito se va a poder ver beneficiado de los negocios nuevos, los negocios del futuro, del negocio de transmisión, profundizar esa relación con los clientes, ofrecer más productos. Hay temas de iluminación, de alumbrado público, de generación distribuida, temas de movilidad eléctrica, bueno, una cantidad de negocios que pues, no estábamos promoviendo conjuntamente porque estábamos en una disputa. Entonces es muy significativo, tenemos una compañía más grande, más diversificada, tenemos presencia en 4 países y con unos dividendos crecientes. Al 2025 estimamos que esta compañía tenga una utilidad de 2.5 billones creciendo el 25%. Bueno, muy buena noticia este acuerdo para Grupo Energía de Bogotá y para todos los inversionistas. Carlos, hablemos un poco nuevamente de vivienda. Ya nos decías ahora que el 2021 y usabas la palabra absurdo. 2022, ¿qué se viene en el 2022? Y si podemos contarle un poco pues, a todas las personas que nos están viendo en términos de vivienda de interés social y vivienda no bis, un poco qué esperamos y si el sector de construcción debería seguir dinamizado por el sector de vivienda. A ver, primero, la economía se va a seguir moviendo es porque, como nosotros prevendemos, ya lo había mencionado, lo que se va a producir en el 22 fue vendido en el 21 o en el 20. Entonces, el nivel de empleo va a ser muy superior. Digamos, en el caso nuestro, nosotros tenemos cerca de 11.000 obreros y 4.000 que son normalmente con contratistas y 4.000 empleados y debemos aumentar en los próximos 6 a 8 meses en 6.000 personas más en las obras, para pasar de 10 o 11.000 a 16 o 17.000. Las ventas nosotros pensamos que van a seguir estables o creciendo no ya un 44% en unidades, sino seguramente un 10 a un 15%. Sigue estando la demanda muy buena, entonces nosotros no vemos que vaya a haber un problema de mercado. Se está viendo, por ejemplo, si bien no es el mercado más grande del país, pero por ejemplo segunda vivienda cerca a Bogotá, entre Bogotá y Girardot, creció el último año el 70%. Vivienda no bis en Cartagena, que es definitivamente un destino turístico, crece el 100% en no bis. Entonces, hombre, eso es muy poquito, son 8 o 10.000 viviendas, eso es el 5% del mercado, un poco menos del 5%, pero demuestra que la gente quiere volver a invertir en segunda vivienda, que la pandemia nos cambió la manera de pensar. La formación de hogares sigue
siendo estable. Los hogares crecen al 2, al 2,5 en algunos sitios. Entonces nosotros pensamos que el mercado debería crecer, el de ventas, que se va a ver reflejado en actividad en el 24, en el 23 y 24, va a seguir creciendo un 10, un 15%. Perfecto. O sea, esperamos un buen 2022 para el sector de construcción entonces. Estamos seguros. Carlos Mario, consumo. Aquí estamos viendo pues ventas de vivienda récord histórico. Este año el consumo ha sido el jalonador del crecimiento de la economía y por todos lados pues el consumo sale a relucir como el dinamizador. ¿Qué esperamos en Grupo Éxito para el 2022? ¿Vamos a seguir con esta dinámica? ¿Se va a moderar un poco pues la demanda que viene? Si nos puedes contar un poco perspectiva ahora. Yo comienzo por decir que por lo menos el primer semestre del 2022 se ve muy positivo, y se ve muy positivo porque el primer semestre del 2021 no fue tan bueno como está siendo el segundo. Entonces tiene unas bases que permiten predecir un crecimiento importante. Lo segundo, hay un elemento que dispara el consumo también, y es la capacidad del consumidor tener plata en el bolsillo, y crecimientos de salarios que impactan nuestros costos y tenemos que contrarrestar con productividad. Por el otro lado, generan consumo, y generan consumo importante en todos los segmentos socioeconómicos y especialmente en los segmentos más populares. Entonces, con salario creciendo 6-7%, eso va a estimular el consumo de manera importante. Tercero, tendencias. Es decir, hay cosas que la gente quiere reabastecer. Por ejemplo, la ropa. La gente dejó de comprar ropa una parte importante de este año, ¿sí? Y del año pasado, pero empezó ya a comprar ropa muy importante por curiosidades. Primero, uno puede aplazar la compra de ropa, la gente lo aplazó y compró más bien los elementos básicos. Segundo, la gente pasó de ropa estrecha a ropa cómoda. Y tercero, en la pandemia se dio una cosa muy curiosa, y es que muchas personas o subieron de talla o bajaron de talla. Sí, entonces tienen que renovar. Productos de hogar, hay una dinámica distinta en el trabajo, y por lo menos va a permanecer el trabajo híbrido. ¿Eso qué significa? Muebles. ¿Eso qué significa? Conectividad. Eso significa computadores. Eso significa adicionalmente todos los elementos alrededor del entretenimiento en casa, del deporte en casa, etc. Y hay un elemento adicional que es muy importante en Colombia y sigue siendo muy importante. El café está en precios históricamente altos, y el café, a diferencia de otros productos de exportación, es un irrigador de dinero en muchas familias de Colombia, más de 1.200.000 familias, en regiones cafeteras de Colombia, y eso también es positivo. Y hay muchas regiones también impactadas positivamente por toda la contratación que viene detrás del petróleo. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que de pronto haya un ciclo político que lleve a generar una diferencia en la confianza actual. Nos preocuparía igualmente que haya reformas tributarias negativas para el consumo, pero me da la impresión que con la reacción que hubo ante el primer intento de reforma tributaria de tocar el IVA de productos básicos, no creo que sea un tema viable en el corto plazo. Entonces yo diría, una con otra, que las señales son positivas, y pues por ahí dicen, you have to walk your talk. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros vamos a invertir cerca de $110 millones en renovación, en innovación, en tecnología, en productividad, en centros de distribución, en dark stores, que son fundamentales para atender la última milla el año entrante, y eso significa un crecimiento de más o menos el 25% en la inversión. Sí, interesante el tema de la inversión, y es precisamente porque yo hace un momento mencionaba que uno de los temas que consideramos muy importante monitorear en el 2022 es la inflación. Sin duda el segundo tema
muy importante que consideramos a monitorear en el 2022 es la inversión y cómo, pues, si vamos a seguir viendo o no confianza inversionista en el país. Sigamos entonces en esa línea y no sé, Jorge, si nos puedes contar un poco en materia de inversión Grupo Energía de Bogotá, qué se viene, adquisiciones nuevas en la región, en qué países, Colombia, cuánto esperan invertir ustedes el próximo año. Claro que sí, yo empiezo por este año, claramente empezamos o vamos avanzando a casi el 50% más de inversión en proyectos de infraestructura, que en nuestro caso es básicamente transmisión de energía y las redes de distribución de gas en Cali y en Perú. Entonces, un crecimiento que sólidamente demuestra la reactivación, casi 400.000 millones de pesos. Nosotros, nuestros planes de inversiones son muy visibles, pues porque los proyectos son multianuales. Hoy somos el principal inversionista en redes de transmisión eléctrica en Colombia. Tenemos 8 proyectos, de los cuales 3 son fundamentales para el desarrollo energético del país. Nosotros este año teníamos un plan de inversiones del orden de 1.3 billones de pesos, lograremos ejecutar del orden del 85%. El tema de Cali o de los paros nos disminuyó un poco el ritmo de inversión, y esto hace que el año entrante tengamos unos planes de inversión totales de grupo de 1.8 billones de pesos. Solo en Colombia es casi el 60% de esto, y la inversión en Colombia esperamos casi duplicarla, un poco menos de duplicarla. O sea, seguimos ejecutando nuestros proyectos y con unas inversiones que en el sector de infraestructura son muy grandes y no tan generadoras de empleo como el sector construcción, pero sí hoy, por ejemplo, tenemos 2.500 empleados en nuestros proyectos de inversión, y ese ritmo debería más o menos mantenerse en el año siguiente. Comprometidos con seguir invirtiendo esas cantidades, el tema de colectora, que es fundamental porque es la línea que va a sacar las energías solares y eólicas de La Guajira y del Cesar. Vamos avanzando, más del 50% de las consultas previas, pero son 225 comunidades con las que tenemos que acordar las consultas previas. Entonces, allí sí el llamado es a mejor coordinación interinstitucional para ver si logramos avanzar a un buen ritmo estas consultas previas y empezamos a ejecutar obras de manera que el país pueda beneficiarse de estas grandes inversiones en La Guajira por muchos jugadores, incluyendo obviamente en el Colombia. Ese es el panorama de inversiones nuestro. Ok, ¿y adquisiciones? Nosotros tenemos exceso de flujo de caja y un bajo apalancamiento. La estrategia claramente de crecimiento pasa por adquisiciones. En los 19 y 20 hicimos adquisiciones del orden de 300 millones de dólares, y la potencial fallida transacción para nosotros de ISA nos despertó un poco porque nos demostró que la banca confía en este sector, confía en el Grupo Energía de Bogotá. Nosotros tuvimos financiaciones disponibles por 4.000 millones de dólares. Entonces lo que cambiamos un poco es hacer cosas más transformacionales, subir un poco las expectativas de las compras potenciales. Ya podemos mirar temas de 1.500 millones de dólares, siempre manteniendo un apalancamiento moderado, un deuda-EBITDA del orden del 4 veces. Entonces estamos mirando el principal objetivo es Transmisión Brasil, donde tenemos el 3% solamente de mercado, y es un mercado que tiene unas condiciones socioeconómicas y de regulación muy favorables. Entonces el principal foco es esto, y estamos haciendo los primeros e incipientes pasos para mirar potenciales de inversión en Estados Unidos, digamos comiéndonos la sandía de a poquitos, es mirar algunas regiones o subregiones, puesto que nos da escala. Lo que queremos y necesitamos hacer para poder continuar creciendo es hacer inversiones significativas en adquisiciones, y lo seguiremos haciendo con disciplina. Eso no se anuncia, no hay tiempos. Juan Ricardo no está aquí hoy porque está en Brasil firmando una transacción, y vamos buscando con disciplina para seguir ejecutando esa estrategia. Perfecto, Jorge. Bueno, muchos éxitos en esa nueva transacción. Estaremos nosotros entonces muy atentos acá. No es transformacional, pero es importante. A analizar el resultado como siempre. Carlos, te preguntaría, Estados Unidos ha tenido una dinámica pues en vivienda y en precios de vivienda sobre todo impresionante, y una de las razones de ese aumento es bajos inventarios. ¿Cómo estamos nosotros en Colombia en términos de inventarios de vivienda, y
¿qué le diríamos pues a las personas que nos están viendo? ¿Es buen momento este para comprar vivienda? Mira, hace tal vez 2 o 3 años había una crisis, una especie de crisis porque se disparó el producto terminado, el inventario de producto terminado. Pero llegamos realmente a 10.000 viviendas que en ese momento sobre 150.000 que se vendían al año, era un 6%, era muy poco. Hoy eso ha bajado un tercio. O sea, se ha ido consumiendo ese inventario de producto terminado que casi todo era no bis. Los lanzamientos que se están haciendo en Colombia son más o menos la misma cifra que las ventas. O sea que no hay un problema. Es preventa, pero están saliendo al mercado tantas unidades como las que se están vendiendo. Entonces no habría ningún problema por escasez de vivienda. La escasez de vivienda podría llegar, y esperamos que no suceda, por normas, por cambios en los POTS o algo por el estilo, pero no va a haber, por la dinámica del mercado, no va a haber. Los constructores están bastante activos lanzando proyectos. Y, perdón, me preguntaste, ¿y es buen momento para comprar? Yo creo, o sea, obviamente lo lógico es que yo diga que sí, que claro, pero tal vez me refiero más bien al mercado. Sigue habiendo una gran demanda en muchos sitios. Hay ciudades, ahora que hablaba de la segunda vivienda, hay ciudades con un mercado altísimo para su población. Y dado el origen de donde se está vendiendo para esas ciudades como Ibagué, es segunda vivienda. Ibagué está vendiendo el doble de lo que debería vender por su población. Y es gente que está comprando para pasar vacaciones allá o gente de Ibagué que quiere volver. Entonces, yo creo que es un buen momento y eso es lo que la gente está sintiendo. Creo que hay unas condiciones de subsidios, en el caso del BIS, increíbles. O sea, ayudan bastante en la compra y las tasas en general están más bajas. Y en el no BIS yo creo, y en general, los productos que se están ofreciendo son muy buenos. Y eso es lo que está mirando el mercado hoy. Entonces creo que sí es un excelente momento. Gracias, Carlos. Carlos Mario, hace un momento tú nos dabas unas cifras de digitalización y pues de cómo han sido las ventas de éxito en estos canales digitales. Yo te preguntaría y quisiera profundizar un poco más en ese tema y es reactivación, todo el mundo salió a las calles, ya de pronto no estamos todos pues, en el computador o en el celular, las empresas, por ejemplo, se prepararon en digitalización, la encuesta de Pulso Empresarial hablaba de que más del 50% de las empresas pequeñas habían adoptado canales digitales para hacer sus ventas. ¿Van a seguir siendo tan relevantes los canales digitales o ya se empieza a ver, por ejemplo, ahorita en el día sin IVA, que los colombianos empezamos a comprar otra vez directamente o definitivamente la pandemia sí marcó pues esa ruptura del antes y después en la adopción de los canales digitales? Sí, yo comienzo por decirte que nosotros este año debemos estar vendiendo en canales digitales entre última milla, app, marketplace, las distintas formas de lucha, aproximadamente entre 1.5 y 1.6 billones de pesos. Entonces, realmente es algo totalmente material. Lo segundo, yo voy a diferenciar dos tipos de consumidores. Los centennials y los millennials, en su mayoría, hay muchos de ellos que van a comprar mayoritariamente digital, mayoritariamente, por ejemplo, compra y recoge, y que continuarán de esa manera, porque es un tema más de forma de vida, ¿sí? De estilo de vida que de pandemia. Ahora, el resto de los consumidores hemos tenido todos una educación digital muy fuerte durante la pandemia. El solo hecho de que
tú para poder llegar a un aeropuerto tenías que tener una Corona App, punto. O sea, tenías que usar una solución digital sí o sí, ¿sí? Que para comprar en un día sin IVA, en 2 ocasiones el año pasado, solamente podía ser digital. Entonces se han generado unos estímulos muy fuertes para esa penetración digital. Y por ejemplo, nosotros hoy, nuestros descuentos con los proveedores, en su mayoría, 80% son digitales. Y lo que hemos hecho es llevar, por ejemplo, a los mayores de 50 y de 60 a hacer la primera operación digital. Pero lo que encontramos es que una vez que la hacen, eso se va derecho. Y vienen cosas muy fuertes. La última milla es una revolución en el mundo entero. La competencia por el servicio de última milla es una competencia impresionante en Shanghái, en Nueva York, en París, en Bogotá, en Medellín, en Sao Paulo. Acabamos de lanzar en alianza con Rappi lo que llamamos Turbo Fresh, que es última milla, servicio, 10 minutos, portafolio exclusivo de Carulla. Y eso parece imposible, que uno esté en un asado, ¿sí? Se le acabó el vino, pide una botella de vino y le llegó en 10 minutos, antes de que se vayan los invitados. Pero eso es posible porque hoy permite georreferencial. O sea, yo con las apps ya tengo la georreferenciación de dónde despacho a tal consumidor. Segundo, dark stores. Ya tenemos 64 dark stores atendiendo, la mayoría de ellos en el norte de Bogotá, donde está ese tipo de consumidor. Pero eso se está dando en todas partes del mundo. El marketplace, eso vino para quedarse. Yo veo inclusive compañías de comunicaciones lanzando marketplace. Las plataformas tecnológicas hay que apalancarlas. Y las plataformas tecnológicas permiten conectar a muchas pequeñas y medianas empresas que antes no tenían forma de hacerlo, que antes no tenían costos suficientes para montar su propia plataforma online. Hoy la pueden trabajar, por ejemplo, en el marketplace nuestro. Ya significa el 27%, por ejemplo, de nuestras ventas de no alimentos. Respuesta concreta, vino para quedarse. Puede que baje 1 o 2 puntos porcentuales. Habrá obviamente mucho más un cliente ambidiestro, un cliente con omniconducta, es decir, que en unos momentos es online, en unos momentos de su día o de su trabajo, en el momento del fin de semana con su familia es un cliente presencial, ¿sí? Y como estamos viendo en el mundo hoy que ya no hay consumidores totalmente saludables, ¿sí? O consumidores que quieren comida placentera, sino que normalmente el mismo consumidor lo hace en momentos distintos del día. Perfecto, Carlos Mario, muchas gracias. Voy a compartirles nuevamente en su pantalla la segunda pregunta del día, pues de este panel específicamente. Vamos a ver cuál de las siguientes opciones usted considera que marcará el panorama de Colombia en el 2022. ¿Cuál es el tema más importante? Si son los retos fiscales, la inflación, las elecciones. Ahí pues ustedes pueden dar clic pues a la respuesta a la pregunta y compartirnos desde el punto de vista de ustedes que nos están viendo cuál es el tema más importante y que marcará pues la diferencia durante el año 2022. Ya pues estamos cerca de finalizar. Yo pues voy a hacerles una pregunta y quisiera, Jorge, antes de terminar, y creo que de hecho es una de las preguntas que también estoy viendo ha llegado por el chat, riesgo político. Perú tuvo pues unas elecciones, eso ha generado mucho nerviosismo en los inversionistas y dada pues la importancia de Perú para Grupo Energía de Bogotá, ¿qué puede pasar en el 2022 en términos de inversiones? ¿Ustedes planean frenar un poco las inversiones en Perú? ¿Van a mantener esta dinámica? Y pues después de las conversaciones que han tenido con el gobierno peruano, ¿qué nos espera pues en este 2022 en términos de este país tan relevante para las operaciones de Grupo Energía de Bogotá? Sí, Caterina, la política peruana es muy fluida, pues han visto presidentes durar muy poco y muchos cambios presidenciales fuera del periodo electoral.
Nosotros creemos que estamos, y así se lo hemos comunicado al gobierno, en un sector que está alineado con las estrategias del gobierno. Ellos quieren masificar el gas, pues eso es lo que nosotros venimos haciendo. Hemos invertido 1.300 millones de dólares en lograr más de 1.2 millones de clientes en la gran área de Lima. Y eso fue el mensaje que le llevamos al gobierno. Nosotros en nuestras inversiones generamos empleo urbano de jóvenes, que son temas muy relevantes, y mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, y por otro lado, pues los sectores más amenazados están más arriba en la cadena. Está el sector de minería, está el sector de gas, la explotación del pozo. Pensamos enfocar nuestras inversiones en los estratos menos favorecidos, llevarles gas a estos estratos, y creemos adicionalmente los últimos eventos, últimas 2 semanas, 3 semanas, han mostrado claramente un gobierno peruano en donde el presidente Castillo se ha movido un poco hacia el centro, ha aumentado una coalición y, pues, dicho por los votos en el Congreso, se distanció de un ala que era claramente de una izquierda muy fuerte que no incentivaba la propiedad privada. Entonces vamos a enfocarnos en las clases menos favorecidas, continuar nuestro plan de negocios de la concesión, cumpliendo las obligaciones, tal vez reduciendo un poco la velocidad de inversión, simplemente como una medida básica, pues, de precaución. Perfecto, Jorge. Respuesta a la pregunta, elecciones presidenciales, contundente, aquí el 70, inflación de última, sí. Claro. Sí. No, que nos ayude. Elecciones presidenciales, pues es sin duda. Hoy en la jornada de la tarde tendremos una charla, una conversación muy interesante donde precisamente estaremos analizando el tema de las elecciones presidenciales y pues todas las aristas que pueda tener este resultado. Y antes de cerrar… ¿Cuántos votos teníamos ahí, Caterine? Qué pena. No sé si alguien me puede contar cuántos votos. Siga tranquila con la pregunta. Ya te cuento cuántos votos. Cerrar. Elecciones presidenciales sin duda es el tema del 2022. Nosotros también lo pensamos. Y yo sí quisiera que cada uno de ustedes, pues, para cerrar brevemente, le dé su mensaje o el mensaje, si tuviera enfrente al próximo presidente de Colombia, ¿qué le diría? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes quisieran compartirle, pues, al futuro presidente? Ahí les voy a dejar a quien quiere empezar. Carlos Mario, ¿cierto? Edad, dignidad y gobierno. ¿Cuál de las 3? Bueno, entonces vean, mensajes. Lo primero, integrar las áreas rurales colombianas al desarrollo. Hay una disparidad entre las ciudades y las áreas rurales que no es justa y no es sostenible. Y eso implica conectividad, y eso implica productividad en los sectores agrícolas colombianos. Segundo, educación de los jóvenes, pero no educación en cualquier cosa. Una focalización muy fuerte en tecnologías, en informática, en analítica, en programación, en las cosas modernas para un mundo moderno. Tercero, Jorge, energías limpias y energías no convencionales. Creo que el país tiene que dar un salto fundamental en eso, y no es solamente por la parte ambiental, sino también por el portafolio de inversiones. Inversiones productivas y todos los estímulos a inversiones productivas. Y finalmente yo diría una cosa, un apoyo muy grande al emprendimiento. Es una de las grandes revoluciones con la pandemia, el surgimiento de los emprendedores, y este país no es la excepción. Y a las pymes, muchas de las cuales están liderando ese emprendimiento. Perfecto. Antes de darles paso, te respondo. Me dicen que alrededor de 8.000 personas respondieron elecciones presidenciales. Entonces, sin duda, pues es el tema más relevante del 2022. 8.000, el 75% considera que el tema más importante no es inflación, doctor Carlos, sino elecciones presidenciales, sin duda. Bueno, el segundo, ¿quién de ustedes le quiere dar, pues, el mensaje al próximo presidente de Colombia? Si quieres, dale, Pues Jorge. muchas felicitaciones y mucha suerte, presidente. Yo creo que el punto clave es que la mejor estrategia de las compañías es crecimiento. Y yo creo que para el país aplica lo mismo.
hay que generar un ambiente de inversión que genere crecimiento. Hay que trabajar mancomunadamente el sector privado, el sector público, porque creo que es la única forma que el país se desatrasa del impacto negativo de la pandemia, pero además retoma una senda de crecimiento. Esto significa generar un ambiente de estabilidad en las reglas de juego y adicionalmente que en la implementación de los proyectos de inversión se logre un dinamismo que permita realmente ejecutar ese capital, generar ese empleo y adicionalmente, pues en el caso nuestro, generar una infraestructura que mejora la vida de los colombianos en el muy largo plazo. Entonces, trabajar unidos entre el sector privado y el sector público. Yo creo que también invitar a la academia que aporta bastante desde sus centros de pensamiento a definir, a tomar las mejores decisiones de política pública que permitan retomar el crecimiento. Perfecto, Carlos. Yo creo que hay que modernizar el Estado. Hay un montón de cosas en el Estado que no funcionan muy bien. En el caso nuestro vemos las oficinas de registro, debería estar todo en línea, pero hay muchas cosas en el Estado que no funcionan. Entonces, modernicemos el Estado, apoyemos la transformación de las empresas. Carlos Mario mencionaba la educación, en tecnología, yo creo que hay que hacer esa y la formación técnica. Y definitivamente el apoyo al sector agropecuario, que es importante y hay que llevarles todos los recursos, la conectividad, todo, vivienda, todo al campo para que no siga la migración y definitivamente que siga apoyando el sector de vivienda, que es importantísimo en ayuda social para la gente y en generación de empleo. Bueno, no, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el panel. Muchas gracias, Carlos, Carlos Mario, Jorge, por compartirnos pues sus opiniones. Muy interesante todo lo que nos contaron para todos en el país. Muchas gracias. Esta tarde entonces los invito a que se conecten nuevamente con nosotros. Como les contaba, estaremos hablando de elecciones presidenciales, estaremos hablando un poco más de activos financieros, cuáles son los activos en los que deberíamos invertir en el 2022. Los invito pues a que nos acompañen nuevamente y les agradezco muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias.